¿Por qué tenemos meningitis tuberculosa en el país? Por varias razones. Primero, el sistema de salud. Tenemos unas fallas por para el personal médico, el sistema de educación, tenemos mala alimentación, pobreza, tenemos una gran cantidad con VIH. El Callao es la región del país que tiene mayor incidencia de tuberculosis con VIH a nivel del país. ¿Está bien? Entonces, los casos de tuberculosis pueden variar. Los casos de meningite homicidios son totalmente diferentes de los que se mencionaron aquí. Por lo tanto, nosotros, como a nivel global, tenemos más o menos 100.000 casos a nivel mundial por año. ¿Okay? Es bastante. La mayoría de pacientes con meningitis TB que son inmunocompetentes tienen secuelas. Los pacientes con VIH tienen mejor pronóstico que los que no tienen VIH. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque el cuadro inflamatorio es el que genera las complicaciones. Si alguno de ustedes le pongo meningitis tuberculosa en este momento, probablemente va a ser infarto, van a ser hemorragia, van a ser vasculitis, pero si alguno de ustedes, ojalá que nadie tenga, supongamos que tiene VIH y le doy meningitis TB, no le va a pasar mucho, porque la meningitis TB va a estar dando vueltas por ahí en el sistema nervioso, pero como no hay respuesta inflamatoria, la gente no siente mucho. Entonces, el pronóstico es mejor en pacientes que son unos suprimidos que los que son competentes. El pronóstico es a largo plazo, pero no todos, la mortalidad es igual en todos. La mortalidad en pacientes tratados es 25%, significa que de 10 pacientes se van a morir, de 2 a 3 pacientes se van a morir con tratamiento correcto. Y aquí dice la mortalidad es más de 50% VIH. Es diferente de la mortalidad de la secuela neurológica. La secuela es mejor en pacientes con VIH. Muy bien, aquí vemos unos casos de tuberculosis en Ecuador es el que tiene mayor tasa. Estamos a nivel de África, de todo América, somos los que tienen mayor tasa de resistencia a la tuberculosis. ¿Muy bien? Entonces, ¿cómo llega el bacilo tuberculoso al sistema nervioso? Tiene que llegar principalmente por el sistema circulatorio. ¿No? Es rarísimo que la tuberculosis llegue por otro medio. La mayoría de casos es por una diseminación hematógena. ¿Muy bien? Viene la tuberculosis, se va al pulmón, puede ser tuberculosis pulmonar o tuberculosis muy biliar, finalmente termina el sistema circulatorio y se va al sistema nervioso. Es rarísimo que una tuberculosis extrapulmonar por extensión directa llegue al sistema nervioso. Casi todos llegan a través de la sangre. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce los efectos tuberculosos? Primero viene del pulmón y se dirige al cerebro. Entonces, como es una tuberculosis biliar. Muy bien. Se ven unas pequeñas imágenes nodulares de 2 milímetros múltiples a nivel del pulmón y se ven muchos granulomas tuberculosos en la estructura neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí la bacteria que dispersa el bacilo, es fagocitada dentro del polimorfo monocito, se queda en el bacilo tuberculoso y utiliza el monocito para llegar al sistema nervioso central. Atraviesa las células endoteliales utilizando la célula propia de nosotros. Finalmente se libera el contenido dentro del espacio del sistema nervioso que se forma un granuloma. La tuberculosis tiene una capacidad muy interesante de bypassar el sistema inmunitario. Ahora, ¿en qué pacientes se va a producir esto? Pacientes que tienen una inmunosupresión estadio importante. De hecho, en pacientes con VIH es independiente el CD4 por el meningitis TB, ¿muy bien? Y en pacientes que no han tenido vacunación con BCG también es un riesgo incrementado de eso. La BCG te evita las formas severas de tuberculosis, pero no te evita infectar. Entonces, luego se forma este granuloma se va a formar un caso, y si el caso se vierte al espacio meningio, se forma la meningoencefalitis. Si no, se transforma en un granuloma. Estos focos, nosotros llamamos focos subiales, que llamamos focos de Rich. El pulmón son los focos de Gaucher y los cerebros son los focos de Rich. ¿Qué es esto? El foco de Rich se va a abrir, pero no llega al sistema nervioso central, principalmente a nivel tanto del parénquimo, formando la pluma parenquimatosos o metiéndose en el espacio meningio. Puede dar granuloma TB, se forman un montón de procesos inflamatorios, principalmente llevando interleuquinas,
Cuando hay un cuadro de meningitis, pues hay un incremento de la replicación bacteriana que va a conllevar a la elevación de estos factores, interferona 8, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que va a conllevar a las complicaciones. Los pacientes que tienen VIH no tienen eso, porque no tienen están inmunosuprimidos, entonces hacen complicaciones muy tardías. ¿No? Los pacientes con competencia hacen síntomas más prontos, uno se da cuenta. Muy bien. Luego de eso va pues, a producir el líquido cefalorraquídeo, elevación del lactato, elevación de proteínas, disminución de la glucosa, que es lo que se encuentra usualmente en el líquido cefalorraquídeo. Y si el paciente no se trata, va a terminar en un cuadro de coma, en infartos, en hidrocefalia, en incremento de la presión renal y se va a morir si no se trata. ¿No? Ahora, lo ideal es tratar al paciente cuando recién se están produciendo los síntomas, porque a medida que pasa el tiempo, el tratamiento disminuye la mortalidad, pero no disminuye las complicaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, hay estudios que se están haciendo, ya desde hace unos años, utilizando los inhibidores del factor de necrosis tumoral. ¿No? Se utiliza, tal vez lo han visto, ¿no? Y también disminución de un componente que se llama vascular endothelial growth factor, es la talidomida. ¿No? De hecho, en ratas, en conejos, en meningitis se les da talidomida y el pronóstico es mejor. Aún no se ha probado, ¿no? Eso es investigación de hace más o menos 10 o 15 años. En conejos y ratas se ve que la talidomida disminuye las complicaciones de meningitis. Y eso en algún momento se va a tener que probablemente salir de un estudio definitivo. ¿No? La meningitis tuberculosa es una enfermedad polimórfica. Puede presentarse como dolor de cabeza, síndrome de dolor de cabeza, puede presentarse como náuseas. Tener en consideración una meningitis es normal, la característica clínica más importante de la meningitis es una meningitis subaguda. Nosotros llamamos meningitis agudas, aquellas que tienen 7 días, subagudas de 7 a 14, crónicas mayor de 14 días, ¿verdad? 7 días hasta 14 días y más de 14 días. Meningitis agudas, subagudas y crónicas. La TB es más de 14 días usualmente. El paciente empieza inicialmente con un cuadro de cefalea, luego a los días hace fiebre, piensan que es una infección de otra parte del cuerpo, se le da tratamiento, el paciente persiste, convulsiona y hace coma. Esa es la característica usual clínica de meningitis. Usualmente encontrarlo en fases tempranas es un reto, a veces no se piensa, pero sí hay que tener en consideración que tiene VIH y tiene cefalea y tiene fiebre, pero tiene que ser una meningitis cero, ¿verdad? ¿Qué más que vamos a encontrar dependiendo de las indicaciones? Por ejemplo, si vemos que hay hidrocefalia es porque el líquido cefalorraquídeo está sumamente espeso, no se drena como debería y comienza a acumularse líquido y presenta hidrocefalia, hace problemas del ritmo ventilatorio, hace hipertensión, hace vómitos, sin tener náuseas previas, lo que se conocen como vómitos explosivos, que es, ¿no? Vomito. Si es un granuloma, puede generar efecto de masa, puede tener déficit motor total en el lado del cuerpo, pero va a depender de la localización y esto es muy frecuente, ¿no? Una arteritis o una vasculitis. De hecho, los pacientes con meningitis se le da aspirina, como si fuera un infarto cerebral, porque disminuye la complicación, en este caso es una vasculitis. Se inflama el vaso sanguíneo, se cierra el vaso sanguíneo y es un infarto por la vasculitis. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la tuberculosis? Es fiebre, ¿no? Pero fiebre está presente en un montón de enfermedades, entonces tenemos que usualmente buscar otra sintomatología. Por ejemplo, fotofobia bajísima, ¿no? Las causas, los síntomas más frecuentes es cefalea o fiebre. Cuando ustedes tienen un paciente con meningitis, hay una actividad clásica que tienen que saber: signos meningios, fiebre y cefalea. Esas tres juntas tienen una sensibilidad bastante alta. Perdón, tienen una especificidad bastante alta, pero una sensibilidad baja. ¿Está bien? Es más sensible que ustedes diagnostiquen una meningitis TB si utilizan solamente 2 síntomas. Por ejemplo, si tienen un paciente con fiebre y cefalea, pueden pensar en una meningitis. Si tienen signos meningios y fiebre, meningitis. Si tienen signos meningios y cefalea, meningitis. O sea, la probabilidad de diagnóstico o la sensibilidad de la triada es más o menos el 60%. La sensibilidad es 60%, pero si utilizan 2 o 3, la sensibilidad sube a 80%. Y ustedes saben que como el examen de orina también tiene una sensibilidad y especificidad, es mejor en algunos casos tener bastante sensibilidad y menos especificidad.
velocidad, ¿verdad? Cuando hacen pruebas de cribaje, por ejemplo, la prueba de cribaje debe ser altamente sensible y no tan específica. Entonces, si tienen los tres, lo más probable es que sí sea una meningitis leve, pero si solamente tienen 2 de 3, es mejor. Y eso le va a servir a ustedes, porque viene por emergencia un paciente que tiene fiebre y cefalea, a veces le dan de alta por una faringitis, cuando en realidad después de que no se sabía que tenía VIH, tenía meningitis. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento se les ocurre poner un diagnóstico de fiebre con cefalea, una probable meningitis, está bien. Está muy bien, porque tal vez ese paciente va a ir a casa y va a convulsionar, y va a llegar a coma. Entonces, mientras más diagnósticos diferenciales tengan, cuando vean a un paciente es mejor. Entonces, bien, fiebre y cefalea son las más frecuentes. Y eso te da un COVID, te da fiebre y cefalea. Entonces, a veces encontrar la meningitis en estadios tempranos es complicado. ¿Muy bien? También vamos a encontrar unos signos químicos. Bien, rigidez de nuca varía desde el 40 al 80%. O sea, todo el meningitis va a tener rigidez de nuca, ¿no? Muy bien. Lo que generalmente vamos a encontrar, pero bien, no todos. Entonces, una causa bien frecuente también es el trastorno de conciencia también. Y todo paciente que tiene un trastorno de conciencia que no le encuentro nada, puedo descartar una meningoencefalitis como parte del diagnóstico de actividades superficiales. Tiene que descartar que se tiene que realizar una función de fármaco. Anormalidades en los faros craneales, como visto. Un paciente con VIH puede venir con un poco de cefalea y una tosis palpebral. Entonces, si yo estoy pensando que hay algún tipo de alteración del sistema nervioso, no estaría mal pensar en una infección. Para país, inclusive, que sería también una déficit motor también y convulsiones. Convulsiones son más frecuentes en niños, son más frecuentes en adultos. Pero en realidad lo que se va a ver en la práctica clínica es que son imparables. Muchas veces los pacientes con meningitis van a convulsionar, igual que los que tienen encefalitis. El líquido cefalorraquídeo que vamos a encontrar usualmente va a ser la presión de apertura generalmente es incrementada en el caso de hidrocefalia, pero bien, no es el 100%. Muy bien. Encontrar un líquido cefalorraquídeo citrino es rarísimo. ¿No? Muchas veces he encontrado, como les han dicho en su práctica clínica, no, si es citrino es leve. Bueno, en el sistema nervioso no es así. La mayoría de veces el líquido es cristal de roca. Muy bien, se ve clarísimo, a simple vista es claro. Solamente van a encontrar líquidos turbios cuando hay compromiso bacteriano o cuando hay polimorfos nucleares. ¿Bien? Lo que vamos a encontrar nosotros la mayoría de veces son linfocitos, pero mira, hasta 70% pueden encontrarse neutrófilos o polimorfos nucleares. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen una encefalitis o una meningitis o alguna infección o alguna inflamación del sistema nervioso, lo primero que va a llegar es el polimorfo nuclear, siempre. Así sea TB, si tienen la suerte de hacer una punción lumbar en una meningitis TB temprana, que no tenía mayor sintomatología, un poco de fiebre, dolor de cabeza de 2 días de evolución, probablemente van a encontrar polimorfos nucleares, porque es lo primero en llegar. Luego, con los días, ustedes van a ir viendo la variación de que van bajando los polimorfos y se van incrementando los linfocitos. Y eso pasa porque la mayoría de punciones lumbares que se hacen en pacientes con meningitis TB ocurren luego de una semana. Porque acuérdense que la meningitis TB es una enfermedad subaguda. Es raro, de hecho, que le hagan una punción lumbar a la meningitis TB temprana y eso puede dar confusión. Entonces, si yo encuentro un líquido claro, cristal de roca, encuentro polimorfos nucleares, sí puede ser meningitis TB. ¿Muy bien? Sí puede ser. Pero la mayoría de veces, y probablemente lo que van a preguntar a ustedes en el examen es que la característica clínica del líquido cefalorraquídeo es que sea de color claro, entre comillas, a veces le ponen citrino, pero no es citrino, y van a encontrar linfomononucleares, van a encontrar proteínas elevadas y van a encontrar una glucosa baja, usualmente menos del 50%. Muy bien. En las infecciones virales también van a encontrar líquido claro y linfomononucleares. La única diferencia que van a encontrar ustedes es que en la infección viral no hay disminución de la glucosa. Si les ponen un caso clínico, por ejemplo, el doctor Romero les pone, paciente de 25 años, ¿ya? Inmunosuprimido, paciente de VIH en tarda, pero de manera regular. ¿Bien? Su CD4 está fenomenal, carga viral indetectable. Teóricamente no es inmunosuprimido, pero tiene VIH. Viene por un cuadro de enfermedad de 7 días de evolución caracterizado por cefalea, fiebre, vómitos y convulsión. Muy bien. Yo tengo cefalea, y fiebre puede ser meningitis, la jugada. Ha convulsionado, significa que hay una afectación estructural del cerebro. Y ahora está en coma, por ejemplo.
significa que hay una afectación severa del sistema nervioso. Si hacen una punción lumbar y encuentro líquido claro, linfomononucleares y proteínas normales. ¿Qué puede ser? Proteínas normales. No estoy hablando de glucosa, proteínas. También es viral. Usualmente no se elevan tanto como la meningitis stevia, ¿verdad? Y si le digo glucosa normal, ya saben que eso no es bacteriano, mucho menos stevia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en encefalitis viral? Líquido claro, anótenlo, líquido claro, proteínas normales o ligeramente incrementadas, glucosa normal ligeramente disminuida, prácticamente normal. Muy bien, y una celularidad a predominio linfomononuclear. En la meningitis stevia, ¿qué vamos a encontrar? Proteínas elevadas, glucosa severamente disminuida, líquido claro y celularidad a predominio linfomononuclear. ¿Qué vamos a encontrar en bacteriano? Vamos a encontrar líquido turbio, celularidad a predominio de polimorfos nucleares, proteínas elevadas y glucosa disminuida. ¿Está bien? ¿Lo notaron? ¿Alguna conclusión? Solamente lo vamos a ver después. Entonces, tienen que aprenderse estos tres líquidos porque probablemente eso lo van a preguntar en el examen. ¿Está bien? Ahí le van a decir, y el doctor le va a poner después qué tratamiento le damos a las etapas anteriores. Si hacen mal el primero, van a hacer mal el segundo. ¿Está bien? Entonces, digamos, usualmente el tiempo de enfermedad que se ha determinado es que lo mínimo es que sea 5 días, pero usualmente es un tiempo de enfermedad de 2 semanas. Es el promedio. ¿Bien? Nuevamente, el líquido debe ser claro, con hiperproteinorragia, debe tener a predominio linfomononucleares y la glucosa debe estar disminuida, menos del 50%. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, haciendo el análisis de líquidos cefalorraquídeos dependiendo de estas características, podemos tener hasta un 93% de sensibilidad y 77% de especificidad para el diagnóstico de meningitis stevia, sin utilizar ninguna prueba más que el líquido cefalorraquídeo simple. Pero esto no te lo meto en para la oración. Apréndase principalmente lo que le comenté de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Vemos aquí que los síntomas más frecuentes de la tuberculosis son tiempos de enfermedad de más de 5 días, usualmente 2 semanas. Las células nunca llegan a ser más de 1000. Cuando encuentran más de 1000 células en mi líquido, usualmente es bacteriano. Los linfocitos siempre van a estar elevados. La cefalea es el síntoma más frecuente. El líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Y las proteínas usualmente van a estar elevadas más de 100, pero solo que estén elevadas, eso es mucho más. ¿Muy bien? Existen unos criterios diagnósticos para el diagnóstico de meningitis stevia, utilizando los criterios de Vietnam. En Vietnam también, igual que en Perú, tiene una alta tasa de meningitis tuberculosa, y ellos utilizan estos criterios para pacientes mayores de 15 años. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tiene que hacer una sumatoria, no les voy a decir los valores porque se van a confundir, pero si esto es menor de 4, orienta a meningitis stevia. Si es más de 4, es un diagnóstico alternativo, inclusive meningitis de causa bacteriana. Y existe una clasificación nueva de la meningitis stevia, grado 1, grado 3, dependiendo de la escala de coma de Glasgow y si existe o no síntomas neurológicos focales. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a dar un tratamiento principalmente con corticoides dependiendo del grado de meningitis stevia. Por ejemplo, el paciente con un grado 1, el tratamiento con corticoides son 6 semanas. Mientras que es un grado 2 o grado 3 son 8 semanas de corticoides. ¿Por qué corticoides? Porque lo que mata al paciente es la respuesta inflamatoria frente a la tuberculosis. Existen métodos diagnósticos que lamentablemente son costosos, como por ejemplo el GeneXpert, que es una prueba que determina sensibilidad a rifampicina y sonecida y diagnostica con más del 50%, casi 90% de sensibilidad la meningitis stevia. Pero esto es costoso y toma tiempo. Entonces, lo que nos queda a nosotros, principalmente en ámbitos de bajos ingresos como el que estamos, es utilizar el cuadro clínico y el líquido cefalorraquídeo simple, ¿no? Que nos orienta a nosotros en al inicio, las organizaciones clínicas son muy específicas, ¿no? Hacer una baciloscopía en líquido cefalorraquídeo no ayuda mucho porque para encontrar un bacilo, la carga de bacilos debe ser altísima, ¿no? El paciente estaría sumamente complicado y la posibilidad de encontrar bacilos en líquido es bien baja. Es casi igual que una vacío solito,
la China, peritolatres, ¿muy bien? Principalmente para descartarlo, porque los criterios diagnósticos clínicos no pueden diferenciar una criptococosis de una meningitis. Los dos tienen características y encefalografía iguales, los dos tienen tipos de enfermedad iguales y los dos tienen complicaciones muy similares a los fallos. ¿No? Por ejemplo, los criterios que yo les explicaba antes para el diagnóstico de meningitis leve tienen una sensibilidad del 86% y una especificidad de 79%, bastante importante, pero no puede diferenciar la neumoencefalitis con VIH por eso. Se tiene que excluir que tenga VIH para poder aplicar estos criterios de diagnóstico. Y si no tengo cómo hacer el diagnóstico, tengo que hacer pruebas para descartar el criptococosis. ¿Muy bien? Un método diagnóstico es la neuroimagen. El problema es que la neuroimagen no es un diagnóstico específico, ¿no? Las lesiones que tratan contraste en anillo, como se van a ver aquí, por ejemplo, puede ser por mil cosas, puede ser una meningitis basal por un cáncer, puede ser por radioterapia, puede ser por una infección diferente, ¿no? De ahí depende simplemente el cuadro clínico y en enfermedad también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para estudio de imágenes? Tomografía no contrastada, principalmente no hay nada, lo que tenemos que hacer es tomografía con contraste, resonancia, idealmente también con contraste, con unas secuencias que son especiales. Por ejemplo, aquí, que estamos viendo es una resonancia magnética y lo que vemos es una dilatación temporal que no debería tener. Supongamos que es un paciente joven, esto sí lo separa. Le hacemos una resonancia magnética, le ponemos contraste y lo que vemos aquí es una actuación de contraste menita basal. Uno podría confundir esto como el polígono de Willis, que es la base del encéfalo, y todo esto es actuación de contraste anómala por meningitis, igual aquí en este corte coronal. Todo esto es actuación de contraste anómala y el borde, que si se dan cuenta, también capta contraste. Esto es una máquina de meningitis, probablemente por tuberculosis, ¿no? Poliencefalo, la versión de hasta temporal y la versión de cuarto de es otro paciente, hacemos una resonancia con contraste y dice lo mismo, un incremento de la señal a nivel de las bases con presencia de gratulomas en la base media. Se hace otra paciente con otra resonancia de lo mismo, inclusive los vasos sanguíneos son negros, y se ve que toda la parte de la base está captando contraste y se ve la hidrocefalia. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo no puedo hacer un diagnóstico definitivo con una neuroimagen, es un examen de ayuda diagnóstico. Tengo que combinar el cuadro clínico, tengo que combinar la hidrocefalia, tengo que combinar los antecedentes, tiene o no VIH, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, utilizando la captación de contraste mecánica basal, que se encuentra un tuberculoma, la sensibilidad y especialidad es bien alta. Pero no solamente necesito un estudio de la imagen para el diagnóstico, necesito todo lo que está. Hacemos esto. Los otros métodos diagnósticos que tenemos en microbiología. La sensibilidad es bajísima. Y una microscopía para verlo así, entonces prácticamente no ayuda a nada. El cultivo es un buen estándar, el problema es que demora demasiado tiempo, y lo que tenemos es que ha disminuido considerablemente el tiempo de espera, que necesita resistencia a drogas, pero lo que se hace actualmente ya no es un negocio, es el gene express en 48 horas tiene el diagnóstico. Es más, si lo haces de manera privada, el mismo día te da el diagnóstico, en horas. Entonces, el problema es el costo. El MINSA no tiene sí, pero también tiene gene expert. El problema es que solamente lo hace, ¿cómo se llaman estos? Una entidad de MINSA que se encarga de biología. Ahí se entiende. Los métodos convencionales y los métodos moleculares pues, tienen pros y contras, ¿no? Los métodos convencionales demoran tiempo, tienen baja sensibilidad, pero son altísimos. Un cultivo altísimo. Mientras que un método molecular es carísimo y es más rápido, ¿no? Ese es el problema, el costo. No muchos pueden costear un gene expert por fuera. Y si lo pueden hacer, pues eso es de bastante ayuda. Las complicaciones que vamos a ver en el ministerio son hidrocefalia, infarto, tuberculomas y análisis de alteraciones de sodio. Lo que pasa es que el ministerio hace hiponatremia. Hiponatremia sostenida que inclusive se puede matar. ¿Ven? Esto es un hidrocefalia. Se ve el incremento del realce de la meninge en las bases. Se ve una dilatación severa de los ventrículos. Esto blanco que se ve aquí, esto se llama edema transcendental. El líquido está tan claro así dentro que se está metiendo en el camino.
un método antiguo de diagnóstico. Antes, como no había tomografía, esto le estoy dando de los años 60, como no teníamos tomografía, lo que se hacía era algo que se llama neumoencefalografía. Al paciente se hacía una punción lumbar, le extraía algo de líquido y se le colocaba 10 centímetros cúbicos de aire, ¿no? Agarraba una jeringa y le ponía aire, ¿no? Lo sacaba la aguja y lo sentaba y le hacía una radiografía. Lo normal es que el aire, por la gravedad, va a subir, ¿verdad? Y se veía así, miren. Yo no sé esto, pero se siente. Le ponía 10 cc de aire al paciente, lo sentaba y veía que estos son los ventículos laterales que llenaban de aire. Esto al final va a desaparecer. Pero como el XTD pasaba eso, el aire no subía, se quedaba abajo. Miren, ven esta bolita negra aquí. Este es el aire que tenía que estar arriba, pero se quedó abajo. Eso es una neumoencefalografía positiva, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser mil cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es con VIH, con TB, por ejemplo, una meningitis TB. Antes no se podía saber si tenía los pánicos. Y si yo no sabía esto, ¿qué tenía que hacer el neurocirujano? Abrirlo y meterle una catéter para drenar todo. Porque no había. Imagínense qué difícil había hacer aplicar estas pruebas de tantos años. La hidrocefalia, lamentablemente, tiene que manejar con derivación. La cirugía es un diurético, ayuda a algo que puede haber uso. Y lo que se puede hacer es una ventilostomía, ¿no? ¿Qué pasa? Como hay un buen inflamatorio, las meninges comienzan a inflamarse, comienzan a pegarse. Y si se pegan, ya no se drena el líquido, ¿no? Su líquido se fluye por el cerebro, baja hasta la columna, sube, nuevamente es un fluido normal. La meningitis TB no pasa eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer con el neurocirujano? Penetrar la meninge para que pueda moverse. El problema de colocar la derivación de microperitoneal es que le pueda dar meningitis abdominal, porque el vacío está ahí. Entonces, cuando se hace la derivación, hay que asegurarse de que ya esté menos de 2 semanas con tratamiento patético. Porque si yo le digo al neurocirujano que me una derivación, te va a terminar con meningitis enteroperitoneal. Y va a ser una complicación severa, no se puede. Entonces, otra complicación es la hipertensión endocraniana. ¿Por qué se produce hipertensión endocraniana? Principalmente por hidrocefalia, por edema, entre otras cosas. Y una de las complicaciones que mata al paciente justamente es esta, la hipertensión endocraniana. Otras complicaciones es la vasculitis, la enfermedad cerebrovascular, cuadro inflamatorio, vasospasmo, trombosis, necrosis, arteritis, etc. Entonces tienen que usar aspirinas. Por ejemplo, aquí vemos. Un infarto cerebral, con un granuloma. Y en la resonancia magnética que estamos viendo, miren, aquí debería haber una arteria, no está, hay solamente una. Esto ha sido una vasculitis, básicamente se cerró por cuadro inflamatorio y finalmente terminó con un infarto cerebral. Muy bien, aquí la otra complicación es el granuloma. Un granuloma, y otra vez, real crecimiento basal y hidrocefalia. Otra complicación, mal de Pont. Este es un mal de Pont. El mal de Pont también es una complicación del nervio central. Aquí lo que se ve es que se ha fusionado una vértebra, esto es un absceso. Se ha perdido toda la anatomía habitual. Aquí debería estar la vértebra con el disco y se ha perdido. Y se ha formado un absceso para vertebral. Está saliendo el disco de aquí, está comprimiendo el canal vertebral. Y lo mismo vamos aquí. En esta radiografía se ve un absceso. Todo esto. Se ve que hay un incremento de la señal porque hay comprimido, por ejemplo, es un material purulento, y esto blanco de aquí es una osteomielitis. Entonces, ¿y esto qué cosa es? Esta cosa que ustedes ven aquí, que forma una bolsa, esto es pus. El acceso se abrió y comenzó a drenarse a través del psoas. Terrible, una cosa bastante complicada. O pueden haber granulomas intracelulares. Dentro de la neurobiología se ve una imagen que acá mostraste aquí un contenido de hiposeñal compatible con un acceso al neuro. Y esto es algo muy interesante también. Miren la neuro como tiene esta forma. La un rosario. Eso se llama aracnoides. La aracnoides también es una complicación de la meningitis. También es una complicación de los VIH, una aracnoides. En algunos casos de enfermedades autoinmunes también se puede dar. Aquí el paciente tiene principalmente un déficit motor en las piernas, se paraparece. Y a veces no se puede identificar, claro que es una aracnoides en grado severo.
Y otra complicación es la hiponatremia. Los pacientes con meningitis stevia, como cualquier inflamación crónica de la meninge, va a producir hiponatremia. Y eso se produce por un cuadro que se llama cerebro perdedor de sangre. Se tiene que diferenciar siempre de un cigarro. Es muy parecido, muy parecido. La única diferencia que ustedes van a encontrar clínica de un cigarro, de un cerebro perdedor de sangre, es la presión intravascular. La mayoría de pacientes que tienen secreción hipertrófica diurética tienen un incremento de la presión arterial o le dicen también presión de línea capilar. Hay problemas catéteres, pero en los dos se encuentran valores bajos de sodio en sangre, valores de orina, en sangre también. El tratamiento aquí es restricción de agua, mientras que aquí hay que dar línea de los corticoides. Entonces, los dos se pueden presentar en meningitis stevia. Lo más frecuente es que sea cerebro perdedor de sangre, pero podemos encontrar también eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, el volumen de fluido extracelular es normal o alto y el cerebro perdedor de sangre es bajo. Esta es la diferencia más importante. Casi todos son iguales. ¿Muy bien? Muy bien. El tratamiento es igual. La única diferencia es el tiempo, ¿no? Además, el meningitis tuberculosa el tratamiento es por un año. Pero eso depende, se puede prolongar más si queremos poner respuesta a los tuberculostáticos en los estudios de neuroimagen. Las dosis son iguales, pero existen estudios donde se utiliza una dosis mucho más alta de medicamentos de primera línea por más tiempo y se le puede crear inclusive oxitocina, ¿no? El problema es que la tasa de fallo hepático es altísima. Todavía no se ha probado. Hay más riesgo de falla hepática que la complicación por la meningitis. Y los corticoides son lo que nos ha ayudado en los últimos años a evitar las complicaciones a largo plazo. ¿Bien? Antes se pensaba que los corticoides eran malos para las infecciones, pero se demostró que para este tipo de infecciones sí funciona. Los corticoides producen inmunosupresión. Justamente lo que yo busco es inmunosuprimir al paciente porque yo ya sé que las complicaciones de la meningitis stevia es lo que mata al paciente, ¿verdad? Entonces, se demostró finalmente que los pacientes que recibían corticoides tenían mejor pronóstico que los que no recibían corticoides. Y esto recién cambió más o menos en los 80. A fines de los 80 se empezaron a hacer estudios más importantes, más grandes, y se determinó esto. Antes de los 80, los pacientes se interesaban solamente por la para TV y las complicaciones a largo plazo eran altas. Se curaba la meningitis stevia, pero terminaban con una hemiplegia por un infarto secundario vascular. Muy bien. Entonces, esto de aquí es el tratamiento. Muy bien. Va a depender de 6 a 8 semanas, dependiendo de los grados 1, 2 o 3 de la meningitis tuberculosa. Muy bien. 8 semanas es bastante. Acá hay unas medicinas nuevas que están probando actualmente, nuevas como la talidomida que les comentaba para disminuir las complicaciones, pero todavía no están estandarizadas. Muy bien, el diagnóstico de tratamiento rápido y temprano salva vidas y evita las complicaciones. Los métodos diagnósticos clásicos son poco confiables en realidad, son baratos pero demoran demasiado. Los métodos modernos son rápidos, tienen una alta sensibilidad, el problema es el costo. El aumento de la dosis de antituberculostáticos puede mejorar los outcomes de la enfermedad, o sea, puede evitar las complicaciones, pero la tasa de complicaciones hepáticas por la dosis aumentada de medicación para TB es altísima, todavía no se ha confirmado eso. Y bueno, hay personas, muy interesante, porque hay personas que tienen TB, jóvenes o adultos, que no se complican tanto como otros, ¿no? Hay, supongamos, traigo a 2 estudiantes de la Universidad de San Marcos, estoy rotando neurología, a los 2 les doy meningitis stevia con la misma cantidad, y veo que uno de ellos se complica y otro de ellos no se complica, ¿no? Es porque aparentemente, genéticamente, hay personas predispuestas a las complicaciones. Si son 2 personas exactamente iguales, pero uno se complican más, entonces aparentemente existen genes que protegen a esto. No se sabe todavía bien eso, pero eso sí se puede ver. Tenemos pacientes que tienen 70 años con adenomas T, con meningitis T, que hacen complicaciones mínimas, y un paciente de 18 años que se muere, ¿no? Nos ha pasado en la UCI, por ejemplo, ¿no? Un jovencito de 15 años que no tenía un PSG,
viene con meningitis aparentemente bacteriana, se le da tratamiento para bacterias porque encontró polimorfos nucleares. Y con los días se vio que el líquido empeoraba, ¿no? O sea, pasaba de polimorfos a linfocitos, ¿no? Y la glucosa estaba peor. Al quinto día se le hizo una función lumbar y ya no tenía polimorfos nucleares, sino que tenía mayor cantidad de linfomonos. Se decide hacer el cambio en la semana y pues, digamos, empeora mucho más, se ve que tenía una reacción así y se muere. Muy bien, entonces, en cuenta, ustedes van a verlo, o incluso van a ver cualquier error endocrino, van a ver todo después de la tiroides probablemente. Entonces, meningitis TB es la complicación más severa de los tuberculosis. Todas las meningitis TB se mueven. ¿Qué otras recomendaciones les doy? Utilicen las duadas de la meningitis y no las triadas. Las duadas son más sensibles para el diagnóstico de una meningitis que la triada clásica de cefalea, fiebre, meningitis. Cefalea y fiebre, meningitis. Muy bien. Cefalea, meningismo, meningitis. Meningismo y fiebre, meningitis. ¿Está bien? Y apréndanse los líquidos porque eso les va a ayudar en el examen. ¿Cómo es el líquido de una meningitis bacteriana? ¿El color cómo es? Turbio. Turbio. ¿Las proteínas cómo van a estar? Incrementadas. ¿La glucosa cómo va a estar? Disminuida. Baja. ¿Qué células vamos a encontrar? Polimorfos nucleares. En la licosopolografía de un cuadro viral, ¿cómo está el color del líquido? Claro. ¿Cómo están las proteínas? Normales, pueden estar ligeramente incrementadas. ¿Cómo está la glucosa? Normal, ligeramente disminuida. ¿Y qué células encontramos? Linfomononucleares, ¿bien? Monocitos. Y si tenemos meningitis TB, el color del líquido es claro. Hay que ponerle entre comillas, como puede decir citrino, porque tal vez en las preguntas que le coloquen van a encontrar citrino, pero no es citrino, eso se utilizó hace muchos años. Color claro. Las proteínas van a estar incrementadas. Las células van a ser linfomononucleares y la glucosa va a estar severamente disminuida. ¿Bien? Entonces, cuando tienen esos tres líquidos en mente, ya van a poder hacer el diagnóstico cuando les coloquen un caso clínico una probable microencefalitis. ¿Está bien? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, que no hay dudas, la clase está aquí. También hay una clase de encefalitis viral, probablemente me la va a hacer el doctor del Carmen la semana. Creo que yo tengo con ustedes, me toca trastorno de conciencia con ustedes. ¿Alguien sabe qué es el libro de conciencia?